La razón es una herramienta, es una vía de conocimiento aceptable, fiable, sin duda ninguna, que forma parte del Islam. Nosotros, los musulmanes, la gente que ha estudiado, los sabios del Islam, no dicen, tal como los mujassima, los antropomorfistas, los wahabíes, para no nombrarles, dicen que no hay que utilizar la razón en el Islam. Los musulmanes no dicen que no hay que utilizar la razón en el Islam. Y nosotros hemos nombrado varias ayas que demuestran el contrario, que es indispensable, que uno tiene que utilizar la razón en el Islam. Los wahabíes, los antropomorfistas dicen no hay que utilizar la razón en el Islam. Por eso, ¿por qué lo dicen ellos? Ellos lo dicen con un objetivo bien preciso. Lo hacen y lo dicen para alejar a la gente de escuchar las pruebas racionales que derrumban sus creencias de mujassima. Esas pruebas que nos explicaron los sabios de Al-Sunnah, cuales confirman la existencia de Dios sin cómo y sin lugar. Naam, ellos no quieren que los musulmanes escuchen esas pruebas racionales que demuestran, que afirman, que aclaran que Allah Ta'ala no necesita el lugar para existir y no tiene cómo porque es el creador del cómo y del lugar. La razón sana reconoce la existencia de Dios. La razón sana reconoce la existencia de Dios sin lugar, sin cielo, sin trono, antes de crearlos. Cada uno lo dice eso, que Allah lo ha creado todo. La razón sana reconoce la existencia de Allah sin cómo, sin lugar, sin cielo, sin direcciones, antes de crear a los cielos. Y si aportamos esa prueba, esa reflexión, no lleva a negar la existencia de Dios. Si aportamos una reflexión, una aclaración, una explicación a eso, esto no lleva a negar la existencia de Allah. Si el musulmán dice Allah existe de toda eternidad y nada más existía, no está negando la existencia de Dios, sino que está confirmando la existencia de Allah. Decir que Dios existe de toda eternidad y nada más existía, esto no es negar la existencia de Allah. Hasta ellos mismos, los mushabbih al-wahabiyya, también dicen Allah lo ha creado todo. Ellos reconocen que Allah lo ha creado todo. Tiempo, lugar, trono, cielo, direcciones. Y además es el Qur'an al-Karim. Allah Ta'ala dice وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Eso es la ayah. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. No lo pueden negar. Si alguien se atreve a decir que algo existe de toda eternidad con Allah, no es musulmán ya del principio, porque es mushrik, es asociador. Hace que haya algo eterno con Allah Ta'ala. Hasta ellos aceptan decir que Allah lo ha creado todo. Pues ya está. Si le sumamos una aclaración a eso, diciendo entonces, Dios existe de toda eternidad y no había lugar. Si decimos Allah lo ha creado todo, existe de toda eternidad. Ellos dicen, ok, aceptamos. Si le sumamos una explicación, una aclaración, para facilitar al musulmán la comprensión de eso, y decimos Allah existe de toda eternidad y no había lugar, no había cielo, no había direcciones, no había trono, tampoco llegamos a contradecir lo primero, es decir, la existencia de Allah Ta'ala, sino que solamente explicamos lo que significa la ayah وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, lo que significa lo ha creado todo. Si uno dice Allah existe antes del lugar, sin lugar, antes del lugar, si uno dice Allah existe sin lugar, antes de crear el lugar, esto no es negar la existencia de Allah. Si uno dice Allah es eterno, no había lugar, no había trono, no había direcciones, esto es confirmar la existencia de Allah sin principio, y todo lo demás tiene un principio a su existencia. Esto es confirmar la existencia de Allah y no es negarla. De la misma manera, tal como esa misma razón acepta la existencia de Dios sin cómo y sin lugar, antes de crear el cómo y el lugar, y no es una forma de negar la existencia de Allah, sino que al revés la confirma según lo que es digno de Allah. También esa misma razón sana reconoce y acepta la existencia de Dios sin cómo, sin lugar, sin cielo y sin direcciones después de crearles. Y el hecho de decirlo tampoco llega o lleva a negar la existencia del Creador. Tampoco el hecho de decir que Allah, después de crear el cómo, el lugar y las direcciones, no necesita el cómo, el lugar, las direcciones, el cielo y el trono. Esto es confirmar la existencia de Allah según lo que es digno de él, y no es negar la existencia de Allah
tal como lo dicen los impostores mushabbiha, los wahhabiyya, los que pretenden que son musulmanes y se burlan de la creencia de los musulmanes, se burlan de la creencia correcta en las redes sociales y dicen, los que dicen que Dios existe sin lugar, han perdido el creador, no sabe dónde está. ضيعوا ربهم قالوا. Dicen que hemos perdido el creador porque decimos que Allah Ta'ala existe sin cómo y sin lugar, que no está en una dirección ni tampoco encima del trono ni en el cielo. De la misma manera les decimos, si uno dice Allah existe antes del lugar sin lugar, antes del cielo sin cielo, antes del trono sin trono, porque es el creador de todo, esto no llega a negar su existencia. De la misma manera si lo decimos después de que Allah lo haya creado todo. Utilizar la razón es sin duda una vía de conocimiento y el Corán incita al uso de la razón. Con la razón se confirma la veracidad del Islam. Ahora llegamos a aquellos los que niegan la existencia de Allah. Se confirma la veracidad de lo que nos ha traído la religión del Islam. Nosotros no decimos que primero la razón y luego el Islam, no. Nosotros decimos primero la religión, los textos sagrados, el Corán, la Sunnah, y luego decimos pues todo esto, la razón lo confirma.